Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ok, vamos a empezar a hablar ahora de cardiomiopatías. Las cardiomiopatías son un grupo de enfermedades, como dice la diapositiva, que primariamente afectan al músculo cardíaco, es decir, son enfermedades primarias del músculo cardíaco. Son enfermedades primarias del músculo cardíaco. Por lo tanto, no son consecuencia de otro tipo de afecciones cardiovasculares, ya sean valvulares, ya sean hipertensivas, coronarias o de afecciones pericárdicas. Tampoco son consecuencia de anomalías congénitas. Es diferente congénitas que genéticas, ¿no? De anomalías congénitas del corazón. Son enfermedades propias del músculo cardíaco. Entonces, en estas cardiomiopatías, el miocardio es morfológica o fisiológicamente anormal, ¿no? Esta anormalidad morfológica o fisiológica ocurre en ausencia de otra enfermedad que por sí sola puede ser suficiente para ver o para producir el fenotipo que observamos, es decir, el aspecto externo que observamos del corazón. Muchas cardiomiopatías en la actualidad son atribuibles a una enfermedad genética y por lo tanto la información genética en la actualidad eh, para el manejo de estas cardiomiopatías es crucial. En la actualidad todavía se utiliza la clasificación morfológica, es decir, la clasificación basada en el fenotipo de la cardiomiopatía. Antiguamente este diagnóstico se hacía en la mesa de autopsias y luego con el advenimiento de la cardiografía lo pudimos hacer antes, ¿no? Y hasta hace poco se clasificaban solamente en tres tipos de cardiomiopatías: la cardiomiopatia dilatada, caracterizada por un incremento de la cavidad ventricular, generalmente izquierda, pero también podría ser derecha, y una caída de la función sistólica, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del derecho. Cuando la fracción de eyección es menor de 50, asociada a una dilatación de la cavidad ventricular izquierda, estamos hablando de cardiomiopatía dilatada, sin que por supuesto exista una causa. ¿Por qué? Porque existen los términos coloquiales de cardiomiopatía isquémica, que es la caída de la función del ventrículo y dilatación del ventrículo izquierdo secundaria a enfermedad coronaria aguda o crónica, ¿no? También se habla de cardiomiopatía hipertensiva o valvular. Recuerden que en estas cardiomiopatías, estas alteraciones no se pueden explicar por ninguna de estas situaciones. Generalmente, sin embargo, la cardiomiopatía dilatada se asocia a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40. Luego está la cardiomiopatía hipertrófica, en la que, a diferencia de la cardiomiopatía dilatada, más bien las paredes ventriculares suelen estar engrosadas, aumentadas en grosor, y la fracción de eyección suele ser normal o incluso puede estar incrementada, y las cavidades ventriculares son pequeñas. Esa es la cardiomiopatía hipertrófica. A diferencia de estas dos, de la cardiomiopatía dilatada y de la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía restrictiva casi no se puede o no se define por su alteración morfológica, ya que en la cardiomiopatía restrictiva podemos encontrar diferentes grados de hipertrofia y diferentes grados de dilatación, lo que define y una fracción de eyección relativamente poco disminuida. Lo que define a la cardiomiopatía restrictiva es la alteración funcional del corazón, fundamentalmente el severo compromiso de la función diastólica, el severo compromiso de la capacidad del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho de relajarse. Hay un compromiso serio de la función diastólica, y eso es lo que define a la cardiomiopatía restrictiva. En realidad existe una sobreposición en muchas oportunidades de las características morfológicas de estas cardiomiopatías. Así se ha visto, por ejemplo, también
que hasta en un 5% los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica pueden evolucionar hacia cardiomiopatía dilatada con características funcionales de cardiomiopatía restrictiva, es decir, pueden presentar dilatación, pero funcionalmente se manifiestan como una cardiomiopatía restrictiva. La cardiomiopatía hipertrófica puede evolucionar hacia cardiomiopatía dilatada, mientras que la cardiomiopatía dilatada, cuando es sometida ocasionalmente, cuando es sometida al tratamiento que nosotros conocemos de insuficiencia cardíaca, puede mejorar y su fracción de eyección volverse normal o por lo menos puede recuperarse, y entonces ya estamos frente a una insuficiencia cardíaca, como hemos dicho, con fracción de eyección recuperada. En la actualidad se considera una cuarta forma de cardiomiopatía, y es la llamada cardiomiopatía arritmogénica, muy frecuentemente del ventrículo derecho, lo que antes se llamaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho. La característica de esta cardiomiopatía es su capacidad de generar arritmias fundamentalmente malignas, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, pero se asocia también a anomalías funcionales y morfológicas del ventrículo derecho. Ocasionalmente, esta cardiomiopatía arritmogénica también puede manifestarse a nivel del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esta alteración no es tan frecuente como la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Entonces, en realidad, en la actualidad ya se consideran 4 formas de cardiomiopatía, ¿no? Estas son las clásicas cardiomiopatías, las tres clásicas cardiomiopatías, ¿no? Con las características que acabamos de mencionar. En la cardiomiopatía dilatada, lo que existe es un aumento de las cavidades, de las dimensiones de las cavidades, una reducción del grosor de las paredes ventriculares, un compromiso principal del ventrículo izquierdo y un compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo, caracterizada principalmente por una caída de la fracción de eyección de menos del 50%. Lo común, sin embargo, es que se presenten con una fracción de eyección, como ya hemos mencionado, menor de 40%. Luego está la cardiomiopatía hipertrófica, en la que la cavidad ventricular izquierda suele estar disminuida, el grosor de la pared está incrementado, la fracción de eyección suele ser normal o incluso puede estar aumentada, y también existe una disfunción del tipo diastólico, porque la hipertrofia, como ustedes ya saben, induce una incapacidad de relajarse del ventrículo izquierdo. Y luego está la cardiomiopatía restrictiva, que puede tener características propias en las que se sobreponen las características de la cardiomiopatía dilatada y de la cardiomiopatía hipertrófica, con cierto grado de hipertrofia ventricular, una dilatación no muy importante de la cavidad ventricular izquierda y derecha, de modo que un compromiso relativamente leve de la fracción de eyección. De modo que lo que caracteriza más que la morfología en la cardiomiopatía restrictiva es la alteración de la función, la alteración de la fisiología, especialmente caracterizada por una disfunción severa de la diástole, una disfunción diastólica muy severa. Todas estas cardiomiopatías tienen manifestaciones comunes a todas. La clínica es muy similar en todas estas cardiomiopatías, siendo la primera manifestación la intolerancia al ejercicio y la fatiga. Después, conforme aumentan las presiones de llenado en todas las cardiomiopatías, puede aparecer disnea y tos. La insuficiencia cardíaca, pues, puede ser una manifestación común a las 3 formas de cardiomiopatía, lo mismo que la regurgitación de las válvulas auriculoventriculares, especialmente la insuficiencia mitral. Todas también suelen presentar dolor torácico, que puede ser típico o atípico, puede ser de características isquémicas o puede ser de características no isquémicas, ¿no? Todas las formas de cardiomiopatías pueden manifestar arritmias tanto supraventriculares, como por ejemplo fibrilación auricular, y ventriculares, como por ejemplo taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. De manera que la muerte súbita también es una manifestación bastante esperable en los pacientes con cardiomiopatías. Y todas las formas de cardiomiopatías favorecen la aparición de efectos
embólicos sistémicos, especialmente al sistema nervioso central. Bien, no pretendo que se aprendan este cuadro de memoria, pero es muy importante algunas características que hemos mencionado. La cardiomiopatía dilatada con una fracción de eyección reducida, un diámetro ventricular izquierdo incrementado, la restrictiva, una fracción de eyección ligeramente reducida, una dilatación leve de la cavidad ventricular izquierda, ¿no es cierto? Mientras que la cardiomiopatía hipertrófica, una fracción de eyección normal o incrementada, la cavidad ventricular izquierda normalmente disminuida y el grosor de la pared en la cardiomiopatía dilatada es normal o está disminuido, en la restrictiva es normal o está incrementada y en la hipertrófica es marcadamente incrementada. Recuerden que lo que caracteriza la cardiomiopatía restrictiva es la alteración de la diástole, no el compromiso funcional, el compromiso diastólico. Mientras que aquí falta la cuarta clasificación, que es la llamada cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que antes se llamaba displasia arritmogénica del ventrículo izquierdo, pero que también se puede manifestar ocasionalmente esta enfermedad a nivel del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros queremos descartar la presencia de una cardiomiopatía, debemos evaluar ciertos aspectos clínicos con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Y en este sentido, la historia clínica y el examen físico son muy importantes. En cuanto a la historia clínica, por ejemplo, una detallada historia familiar, no solo de insuficiencia cardíaca, sino de la presencia de anormalidades musculoesqueléticas, por ejemplo, la displasia de Arand-Duchenne, la displasia de Becker, etcétera, también se suelen asociar a cardiomiopatías. La presencia de taquiarritmias y de muerte súbita, sobre todo en edad muy joven, ¿no? O en edad media, un paciente relativamente joven que presente fibrilación auricular sin otra causa en sus 30, 40 años, entre la cuarta y quinta década de la vida, o necesidad de marcapaso, o muerte súbita a edad muy joven, estas muertes súbitas habitualmente son atribuidas a infartos de miocardio, lo cual resulta muy dudoso, sobre todo si la muerte súbita, por ejemplo, ocurre en deportistas o en niños, como ocasionalmente hemos visto en algunas novelas, ¿no? En algunas noticias. Ocurre también que la afección del miocardio puede ser adquirida, sobre todo la afección que se manifieste por cardiomiopatía dilatada, y esto ocurre en la historia cuando existe consumo de alcohol, de drogas ilícitas, quimioterapia o terapia por radiación, ¿no? Muy bien, existen algunos exámenes auxiliares que debemos realizar obligatoriamente en un paciente que nosotros sospechemos de cardiomiopatía. El electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma y la resonancia magnética son fundamentales en la evaluación de las cardiomiopatías. Muchas cardiomiopatías son de origen genético. Y el origen genético está ampliamente reconocido en la cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Sin embargo, hasta el 30% de las cardiomiopatías dilatadas también, o hasta en el 30% de las cardiomiopatías dilatadas, también se puede aclarar o se puede descubrir un origen genético, ¿no? De manera que cardiomiopatías dilatadas sin un origen claro, explicable, puede hacer que pertenezcan a una naturaleza, una alteración genética que favorece el desarrollo de cardiomiopatía dilatada, como veremos más adelante. Las cardiomiopatías, cuando se originan desde el punto de vista genético, se caracterizan por algunas situaciones, por ejemplo, su incompleta penetrancia. ¿A qué se refiere esto? A que varios miembros de una sola familia pueden tener la misma mutación genética que favorezca cardiomiopatía, pero no todos los miembros de la familia hacen la enfermedad, solamente algunos. Eso se llama incompleta penetrancia. Otra característica de las cardiomiopatías que se producen por alteraciones genéticas es su dependencia de la edad. ¿Y esto se refiere a qué? Se refiere al hecho de que las cardiomiopatías que se heredan genéticamente rara vez se manifiestan en la infancia.
o rara vez se manifiestan precozmente. Generalmente ya se manifiestan en la edad adulta. La enfermedad aparece en la edad adulta. Lo peor es que cuanto más precozmente se manifieste la enfermedad, si se manifiestan en los niños, el pronóstico es malo, es severo, ¿no? Y lo otro es la relación con el sexo. Es decir, los varones suelen sufrir más frecuentemente la enfermedad que las mujeres, y los varones suelen hacer las formas más severas de la enfermedad que las mujeres. Bien, entonces hablemos de cardiomiopatía dilatada. Acabo de mencionarles que hasta el 30% de los casos de cardiomiopatía dilatada son de origen genético. Y acabo de mencionarles también que hay algunas causas de cardiomiopatía dilatada que pueden ser de origen infeccioso y tóxico. Puede ser por alcohol, puede ser por una miocarditis, puede ser por el uso de drogas ilícitas, quimioterapia o radiación, ¿no? Uno de cada 3 casos de cardiomiopatía dilatada es de origen genético, ¿no? Es de origen genético. Ya sabemos que lo que se compromete fundamentalmente es la función sistólica, una fracción de eyección menor de 50, pero en su mayoría menor de 40, especialmente afectando el ventrículo izquierdo. Puede afectarse el ventrículo derecho o ambos, ¿no? El cuadro clínico es el cuadro de la insuficiencia cardíaca. El cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca que ya conocemos con fracción de eyección reducida, y sabemos que estas manifestaciones sobrevienen cuando la remodelación ventricular ha estado presente por un tiempo, que puede ser meses o años, y ya sabemos también que desarrollan insuficiencia mitral. La cardiomiopatía dilatada, vuelvo a repetirles, puede ser de origen familiar, cuando es genético, puede ser de origen infeccioso, cuando es producido generalmente por una miocarditis viral, puede ser de origen tóxico, como por ejemplo por el alcohol o la quimioterapia, puede ser de origen metabólico también. Como les he adelantado hace un momento, la manifestación clínica de la cardiomiopatía, en este caso de la cardiomiopatía dilatada, es más frecuente en la tercera o cuarta década de la vida. Cuanto más precozmente se manifieste en cualquiera de las cardiomiopatías, el pronóstico es severo. En algunos casos, la afección del corazón, la dilatación del corazón puede ser reversible, como ocurre en la cardiomiopatía por alcohol, por embarazo, por taquicardia crónica o por el abuso de drogas ilícitas como el abuso de la cocaína. La cardiomiopatía dilatada también, como les he manifestado, hasta en un 30%, puede ser de origen genético producido por la mutación de algunos genes que codifican las proteínas del citoesqueleto de la célula miocárdica. Como ustedes saben, el citoesqueleto proporciona estabilidad, proporciona conectividad a la célula miocárdica y proporciona una capacidad funcional adecuada en la célula miocárdica. Entonces, es la mutación de las proteínas del citoesqueleto las que van a favorecer el desarrollo de cardiomiopatía dilatada. Dentro de las mutaciones de los genes que codifican estas proteínas, la mutación del gen que codifica la titina, que es una proteína gigante que ofrece estabilidad a la sarcómera, es la causa más frecuente de cardiomiopatía dilatada. Es decir, la mutación de la titina es la causa más frecuente de la cardiomiopatía dilatada. Existen otras proteínas que forman parte del citoesqueleto, como por ejemplo la desmina que forma la línea Z y los discos intercalados, o es parte de las líneas Z en la sarcómera y de los discos intercalados. Las mutaciones de la desmina entonces afectan la estabilidad de la célula miocárdica, afectan la estabilidad de la sarcómera y afectan la conectividad de la misma. Por lo tanto, mutaciones en la desmina y en el complejo desmosómico que se llama, del cual es parte la desmina, también favorecen cardiomiopatía dilatada. En forma interesante, la mutación o la destrucción de algunas proteínas, como la distrofina, por ejemplo, que es una proteína ligada a la membrana, a la membrana del sarcolema, también favorece cardiomiopatía dilatada. Y ya sabemos que la distrofina está presente también en el músculo esquelético. Es por esa razón
que las alteraciones genéticas del músculo esquelético, como la distrofia muscular de Duchenne o de Becker, se asocia o puede asociarse también a cardiomiopatía dilatada, afección miocárdica por mutación del gen que codifica la distrofina. Hemos hablado también que existe una cardiomiopatía caracterizada por el desarrollo de arritmias que pueden ser malignas, ¿no? Como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Y en estas inducen mucho la laminina, que es una proteína que se encuentra a nivel del núcleo y que favorece taquicardias supraventriculares, o la hemerina, que se encuentra a nivel de la membrana nuclear, que favorecen también bloqueos o arritmias caracterizadas por trastornos de la conducción. Las arritmias las mutaciones de los genes de proteínas que favorecen arritmias ventriculares se conocen como canalopatías. Y una mutación de un gen muy común es el SCN5A, cuya mutación se da en lo que se llama el síndrome de Brugada. Es una canalopatía y existen mutaciones de otros genes que favorecen estas arritmias, estas arritmias producidas por mutaciones de los canales iónicos. La cardiomiopatía dilatada, entonces ya hemos dicho que puede producirse en forma genética hasta en el 30% de casos, o puede producirse por fenómenos tóxicos, infecciosos o por uso de drogas ilícitas, caracterizada por un adelgazamiento de la pared ventricular, un incremento del diámetro y un compromiso de la función sistólica. El cuadro clínico es el cuadro clínico que conocemos, el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca, y algunos de ustedes, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, me preguntó acerca de los criterios de Framingham, ¿no? Y estos son los criterios de Framingham, los criterios mayores y los criterios menores, que se refieren a la insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, los criterios mayores son todos estos que ya conocemos, que ya hemos visto, que ya hemos evaluado, que ya hemos repasado cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el diagnóstico de este electrocardiograma? ¿No? Doctor. ¿Estamos ahí? Sí, doctor. ¿Cuál es el diagnóstico de este electrocardiograma? ¿O no saben? Las ondas queers, doctor, están anchas, más de 0.0. Bloqueo de rama izquierda, diagnóstico? doctor. Un bloqueo. ¿Cuál es el diagnóstico? Doctor, ¿podría ser un bloqueo de rama izquierda? Es un bloqueo completo de rama izquierda. Y cuando hemos hablado de bloqueo completo de rama izquierda, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el significado clínico del bloqueo completo de rama izquierda? Que puede presentarse en hipertensión arterial, puede presentarse en isquemia miocárdica, puede presentarse en estenosis aórtica, puede presentarse en enfermedad del sistema de conducción y puede presentarse en cardiomiopatías. De modo que en las cardiomiopatías, cualquiera de las tres, pueden manifestarse por la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? En la radiografía de tórax, que nos va a mostrar cardiomegalia importante con una caída del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Un botón aórtico disminuido en su amplitud. El ecocardiograma es fundamental en el diagnóstico de cardiomiopatía dilatada, ¿no? En el cual se evidencia una caída de la fracción de eyección, dilatación de la cavidad ventricular. Es muy importante, pero más importante incluso es la resonancia magnética. Este es otro ecocardiograma en el que solamente de ver la diapositiva nos estamos viendo, podemos decir que el paciente tiene compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Observen la remodelación del ventrículo izquierdo, la gran dilatación del mismo, y tiene compromiso de la función sistólica. ¿Por qué puedo decir que tiene compromiso de la función sistólica?
porque esto es la diástole, ¿cierto? ¿Y por qué es la diástole? Porque está abierta la válvula mitral. Esto es la sístole, porque la válvula mitral está cerrada. Y observen que el diámetro casi ni ha disminuido. Hay una hipoquinesia global del ventrículo izquierdo, severa, ¿no? Lo único que se mueve un poquito es el septum, como ustedes ven, pero en general existe un compromiso notable de la función sistólica. Esto es lo mismo, una gran dilatación ventricular izquierda. La resonancia magnética en la actualidad también es parte obligada del estudio de un paciente con cardiomiopatía dilatada, porque la resonancia magnética nos da las características de la afección muscular y nos da el grado de fibrosis muscular que pueda tener el miocardio o el corazón de este paciente. Incluso nos ayuda a decir si el origen de la dilatación de este paciente puede ser isquémico o puede ser de otro origen. El cateterismo no siempre está indicado en los pacientes con cardiomiopatía dilatada, a menos que sospechemos que el origen de la cardiomiopatía dilatada sea isquémico. En general, entonces, los exámenes fundamentales para evaluar un paciente con cardiomiopatía dilatada son un electrocardiograma, una ecocardiografía y una radiografía de tórax. Un electrocardiograma, un ecocardiograma y una resonancia magnética, no una radiografía de tórax, perdón. Vuelvo a repetirles. Electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia magnética son los exámenes gold estándar de los cuales debemos echar mano para evaluar a un paciente con cardiomiopatía dilatada. Y esta es la biopsia de un paciente con cardiomiopatía dilatada. Observen que la escasez de células musculares, todo lo moradito son núcleos y todo lo rosado es fibra, tanto rosado oscuro como rosado claro. Entonces, las células musculares están separadas, no están interconectadas y están destinadas a morir, porque es muy importante que los miocitos interconecten, se comuniquen entre ellos para no fallecer, para no entrar en apoptosis. El tratamiento de la cardiomiopatía dilatada es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento que todos conocemos, es decir, inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona ¿con qué cosa? Con ECA inhibidores, con ARA2 o con ARNI, ¿no es cierto? Y también con los antagonistas de los mineralocorticoides, beta bloqueadores y SGLT2. Ese es el tratamiento de los pacientes con cardiomiopatía dilatada con fracción de eyección reducida. La anticoagulación se da con los criterios que ya hemos mencionado antes, es decir, yo anticoagulo a un paciente con falla cardíaca si tiene fibrilación auricular, si tiene antecedente de accidente cerebrovascular o si tiene trombo en cavidad. Es muy importante, como ya lo hemos mencionado, que el paciente evite el consumo de alcohol, de calcio-antagonistas tipo Vintacen o verapamil, el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, y si el paciente es tributario de algún uso de un dispositivo, podemos llegar a la resincronización o al uso de un desfibrilador implantable para manejar sus arritmias, y finalmente el paciente puede terminar en un tratamiento de trasplante cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo tranquilo? Doctor, no, doctor, una pregunta. Sí. En caso de los pacientes que desarrollan cardiomiopatía dilatada por causa infecciosa, ¿cuál sería el agente más causal en este caso, más Ahora común? vamos a ver, son los virus. Y Las hay causas otro. más frecuentes, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Hablemos ahora entonces de miocarditis. Yeah.
Muy bien, entonces acabamos de decir, como mencionó el doctor, que la cardiomiopatía dilatada puede ser secundaria a procesos infecciosos, a procesos tóxicos, a procesos incluso terapéuticos, etc. Entonces, el proceso infeccioso, que con mayor frecuencia nos puede producir cardiomiopatía dilatada o puede desencadenar en cardiomiopatía dilatada, es la miocarditis. En realidad, ¿qué significa miocarditis? Significa inflamación. Es un proceso inflamatorio que habitualmente, en la mayoría de casos, es atribuido a un organismo infeccioso, que puede ser viral, bacteriano o incluso parasitario. La mayoría de veces, sin embargo, es atribuido a un agente infeccioso de origen viral. Pero la miocarditis también puede ser producida por otras condiciones. Por ejemplo, puede haber miocarditis por sarcoidosis, miocarditis por células gigantes, por enfermedades del sistema inmune, etc. Pueden haber inflamación del miocardio de otros orígenes. Sin embargo, la mayoría es atribuido a un agente infeccioso, y dentro de los agentes infecciosos, la mayoría de estos son los virus, los causantes, y los parásitos, como el Trypanosoma cruzi, los causantes de la inflamación del miocardio. La lesión del miocardio en la miocarditis puede ocurrir por invasión directa. Ya saben que los virus son organismos intracelulares, y entonces destruyen todo el proceso celular. Invaden y producen lesión por invasión directa, producen lesión también por generación de cardiotoxinas y producen lesión por desencadenamiento de respuestas inflamatorias, tanto agudas como crónicas, ¿no? De esa forma producen lesión miocárdica. De manera que, por ejemplo, cuando se produce una miocarditis de origen viral, la primera fase es la fase de invasión. La primera fase es la fase de invasión celular, en la cual está favorecida por la entrada de los virus a través del tracto respiratorio o del tracto gastrointestinal, por enterovirus, ¿no? Generalmente ingresan por el tracto respiratorio, y la invasión está en relación a la presencia de receptores a nivel del miocito de los virus. Por ejemplo, en los miocitos cardíacos tenemos receptores para los adenovirus, que con mayor frecuencia son los que producen miocarditis. Por lo tanto, existe una determinada predisposición genética para padecer de miocarditis cuando existe una infección viral. Por supuesto que sí, porque las personas que producen más receptores tienen mayor predisposición a la invasión. Ahora, ya acabo de mencionarles que la invasión viral nos puede producir lesión miocárdica tan solo por invasión intracelular directa y destrucción del proceso celular, o por la generación de toxinas, de cardiotoxinas. Una de estas cardiotoxinas es la enteroproteasa viral de tipo 2A. Esta enteroproteasa viral favorece el mayor ingreso, favorece la destrucción de distrofina y favorece la apoptosis e inhibe la autofagia. Entonces, la enteroproteasa viral de tipo 2A es una cardiotoxina generada por los virus. La segunda fase se trata de una respuesta inespecífica, ¿no? Inespecífica, es una respuesta inmunológica inespecífica en la que existe una liberación importante de citoquinas y activación de poblaciones específicas de linfocitos T y B. Esta respuesta inespecífica es fundamental en la recuperación de la miocarditis, porque cuando esta respuesta no es adecuadamente regulada por el organismo, la liberación de citoquinas puede constituirse en una tormenta de citoquinas, como ocurría en la infección por el COVID. Y esta tormenta de citoquinas puede favorecer la lesión miocárdica y favorecer la aparición de miocarditis con cardiomiopatía dilatada. La tercera fase es la respuesta específica
inmune con la generación de anticuerpos dirigidos a los antígenos de los virus. Puede ocurrir que los antígenos de los virus guarden similitud antigénica con las estructuras del corazón, con determinadas proteínas del miocito. De manera que, al igual que en la fiebre reumática, se puede producir una lesión autoinmune por similitud antigénica, una lesión del miocito por similitud antigénica con los antígenos, con las epítopes del virus. Esta tercera respuesta, también tiene que ser regulada adecuadamente por el organismo, porque si tampoco es adecuada, si persiste esta respuesta inmunológica sin una adecuada regulación, también se produce o se favorece la lesión miocárdica crónica. La segunda fase, la respuesta inespecífica, no debe ser inhibida por los corticoides. No es por esa razón que en la miocarditis no está indicado utilizar corticoides, porque los corticoides inhiben la respuesta inespecífica. Y se ha visto que el uso de corticoides para inhibir la respuesta inespecífica favorece la lesión aún mayor del miocardio. Entonces, no debemos utilizar corticoides en los pacientes con miocarditis. Entonces, más o menos esta es la vía que se suele seguir en el caso de una miocarditis de origen viral. La vía de entrada, que puede ser respiratoria o puede ser digestiva a través de enterovirus, la mayoría de veces es respiratoria, y esto desencadena una respuesta inmunológica inespecífica que favorece la activación de linfocitos T y B, ¿no? Y la liberación de citoquinas. Esta continua liberación de citoquinas puede desencadenar una tormenta de citoquinas con lesión miocárdica. En la tercera fase de evolución de respuesta inmunológica a la infección viral, se producen anticuerpos contra las epítopes, los antígenos del patógeno, es decir, los antígenos virales. Puede ocurrir que estos anticuerpos generados contra el patógeno guarden una reacción cruzada con antígenos que se parecen a los antígenos de los virus. Y esto nos produce lesión, ¿no es cierto?, contra las proteínas miocíticas del miocardio, y se lesiona el miocardio y se desarrolla cardiomiopatía dilatada. En la actualidad ya está más o menos probado que puede existir una infección persistente o latente que favorece el desarrollo de cardiomiopatía dilatada secundaria a miocarditis viral. Entonces ya hemos dicho que existe una clara predisposición familiar, de modo que no todas las personas que desarrollan miocarditis viral van a desencadenar cardiomiopatía dilatada. Y no todas las personas que son expuestas al virus o a la viremia desarrollan miocarditis, porque no todas las personas presentan la misma cantidad de receptores para los virus a nivel de su célula miocárdica. La miocarditis viral aguda se caracteriza por lo siguiente: generalmente puede evolucionar con signos de insuficiencia cardíaca en 3 al 9% de casos, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca. La manifestación más común es el dolor torácico, que ocurre en el 85% de casos. El dolor torácico puede ser de características isquémicas o no isquémicas. Es decir, puede venir un paciente con un dolor que no tenga características isquémicas, o puede venir un paciente con un dolor típico isquémico y ser una miocarditis viral. De hecho, esto ha llevado incluso hasta la utilización del cateterismo para ver las coronarias en un paciente para descartar miocarditis viral. Y en ciertos casos de infartos de miocardio sin enfermedad aterosclerótica coronaria se ha llegado a descartar, se ha llegado a comprobar miocarditis viral. Entonces es posible que un paciente con miocarditis pueda llegar incluso hasta
hasta el cateterismo. También pueden desarrollar taquicardias supraventriculares y ventriculares, incluyendo la taquicardia ventricular. Pueden presentarse con eventos embólicos y en general es un paciente joven que acude con disnea y debilidad. En un cierto porcentaje de pacientes, escaso 3 a 5%, los pacientes pueden desarrollar lo que se llama el cuadro de miocarditis aguda fulminante. Son pacientes que la mayoría de veces han acudido a emergencia unos días antes y son dados de alta, ya sea con tratamiento sintomático o tratamiento antiviral o tratamiento para una bronquitis, y regresan a emergencia absolutamente chocados y comprometidos con falla orgánica multisistémica, y eso se conoce como miocarditis viral aguda fulminante. Eso puede ocurrir hasta en el 5% de los casos de miocarditis viral. En la actualidad, el diagnóstico de miocarditis viral no solamente está representado por el cuadro clínico y los cambios electrocardiográficos, sino, como ya les he manifestado, el uso indicado de la resonancia magnética. La resonancia magnética es parte de los exámenes gold estándar para el diagnóstico de miocarditis viral. Y en este caso lo que se ve es un edema de la pared, pero fundamentalmente un edema limitado al medio de la pared, a la mitad de la pared, como ven ustedes acá. El edema o la afección subendocárdica es característico de la isquemia. En cambio, el edema de la mitad de la pared es característico de la miocarditis viral. Si le hacemos una biopsia, lo que encontramos es una gran infiltración linfocitaria al paciente. Esta es una biopsia de un paciente con miocarditis viral, donde se ve la enorme infiltración de linfocitos de miocardio. Para establecer el diagnóstico, contamos con 3 categorías de miocarditis. La miocarditis subclínica posible. El paciente está asintomático, pero tiene biomarcadores elevados, CPK, PCR, electrocardiograma. El electrocardiograma se caracteriza por una elevación del segmento ST, por eso nos puede hacer confundir con un infarto de miocardio, trastornos de la conducción, arritmias o cambios inespecíficos del segmento ST y la onda T. La fracción de eyección está reducida. Entonces, hay alteración en la imagen, en la ecocardiografía, trastorno de la motilidad, que puede ser regional o global. Entonces, por eso les decía que una miocarditis viral se puede confundir tranquilamente con un infarto de miocardio e incluso llegar hasta el cateterismo. Esa es la miocarditis posible. Es decir, el paciente está asintomático, pero tiene marcadores positivos y cambios electrocardiográficos. Luego está la miocarditis probable, en la que tiene todo esto más síntomas. ¿Qué síntomas? Disnea, falta de aire, palpitaciones, etcétera. Todo lo que acabamos de mencionar en este momento, ¿no es cierto? Síntomas de insuficiencia cardíaca, taquiarritmia ventricular supraventricular, fiebre, que está hasta en el 85% de casos. Y miocarditis definitiva, que antes se consideraba que solamente en la miocarditis definitiva se podía hacer con la biopsia. En la actualidad, ya en la resonancia magnética es criterio para establecer diagnóstico de miocarditis definitiva. Entonces, ya no es necesario que le hagamos la biopsia al paciente para establecer el diagnóstico de miocarditis definitivo. El tratamiento es por demás sintomático, ya que en la mayoría de los casos la miocarditis es producida por virus. Sabemos que el tratamiento de los virus en su mayoría es sintomático. Si el paciente está con una miocarditis aguda fulminante, hay que estabilizar el estado hemodinámico del paciente, porque más del 50% de estos pacientes se recuperan y recuperan su fracción de eyección. Entonces hay que darle tratamiento con inotrópicos, agresivo con inotrópicos, o incluso podemos utilizar dispositivos de soporte hemodinámico, de soporte ventricular. No hay que inmunosuprimir al paciente, está contraindicada la inmunosupresión, especialmente con corticoides. El pronóstico es bueno. En 3/4 partes de los pacientes recuperan su fracción de eyección. Un 4% restante puede evolucionar inadecuadamente y necesitar tratamiento neurohumoral definitivo. En realidad, todos los pacientes que desarrollan miocarditis con insuficiencia cardíaca
deben utilizar tratamiento neurohumoral indefinido, porque se ha visto que muchos pacientes que recuperan su fracción de eyección, disminuye el tamaño de su corazón, se les suspende el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, inhibidores del sistema renina-angiotensina, inhibidores de los mineralocorticoides, beta bloqueadores e ISGLT2, y se vuelven a empeorar, se vuelve a dilatar el ventrículo izquierdo, cae su fracción de eyección. En general, entonces, los pacientes que hacen miocarditis viral con falla cardíaca deben recibir tratamiento neurohumoral indefinido. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, para aclarar, el diagnóstico de una miocarditis definitiva tiene que hacerse con la resonancia magnética, ¿no? Sí, antes se hacía con la biopsia. En la actualidad ya se considera la resonancia magnética con las características que hemos mencionado, edema de la mitad de la pared ventricular, como criterio diagnóstico definitivo de miocarditis. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Sí. Esa es una buena pregunta. Si el paciente está asintomático, solamente hay que darle vigilancia, solamente hay que vigilarlo. Si está asintomático, lo más probable es que se recupere en forma espontánea. Por eso les he dicho, interesante tu pregunta, por eso les he dicho, el tratamiento es por demás sintomático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como toda infección viral, esto es autolimitado. Si está asintomático, pero si tiene marcadores, lo único que tienes que hacer es vigilar. ¿Y qué cosa vigilarías? Que caiga su fracción de eyección, que comience a dilatarse el corazón. ¿Y con qué lo vigilas? Con ecocardiograma. ¿Sí? Ahora, si está asintomático y tiene fracción de eyección reducida, a pesar de que esté asintomático, es mejor que le des tratamiento de falla cardíaca. Sí. Entonces es fundamental que le hagas la ecocardiografía. Ahora, si está asintomático y su fracción de eyección no ha caído, su motilidad está conservada, solamente observarlo. ¿Ya? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos el jueves, muchachos. Ojalá nos podamos ver. Ojalá nos podamos ver. Seguro que vas ahí tomados, van a dar feriado toda la semana estos patos. Mañana es feriado. Para mí va a ser un placer no verlo. No, mentira. Mañana, los voy a extrañar. Mañana nos vemos. No, el jueves nos vemos. Chao, hasta el jueves. Hasta luego, doctor, cuídese. Doctor.